Hechos como el sucedido hace 25 años en La Rochela podría repetirse, señaló el vicepresidente Angelino Garzón, quien sostiene que si el gobierno no ofrece las garantías necesarias a la rama judicial, es muy difícil evitar acciones violentas como la que sacudió a Santander en ese entonces. Pues yo he manifestado aquí que lo que pasó en La Rochela se puede volver a repetir. La única manera que no se vuelva a repetir es que el Estado no se vaya a salir de la ruta de respetar integralmente los derechos humanos, de la ruta del diálogo para buscar un camino de paz, porque la violencia es contraria a la paz, la violencia es contraria a los derechos humanos, la violencia no ha servido absolutamente para nada en nuestro país. Quienes se han comprometido con la violencia, desde las guerrillas, desde los paramilitares, desde las bandas criminales, del narcotráfico y a veces desde el propio Estado, le han hecho un gran daño al desarrollo económico y social de nuestro país. En el marco de la igualdad y el diálogo que se promueven a través de los actos de reparación a las víctimas de la violencia, el vicepresidente descalificó las iniciativas del gobierno conforme a limitar la protesta social en Colombia. Aduce que es una falta directa a la Constitución Nacional. El derecho a la protesta social es parte de los derechos humanos y está consagrado en la Constitución Política Nacional. Por lo tanto, me parece que es un absurdo que se haya aprobado una ley que limite el derecho a la protesta social en Colombia. Yo creo que esa ley está violentando la Constitución Política Nacional y violenta el espíritu de los derechos humanos. Colombia tiene que adecuar toda su normatividad jurídica a la Constitución Política Nacional, entre ellas el derecho a respetar a que la gente se pueda asociar, puede presentar pliegos de peticiones, puede hacer protestas sociales. La mejor manera de evitar las protestas sociales es dialogando con las organizaciones sociales y construyendo acuerdos con las organizaciones sociales. Y si el gobierno firma acuerdos con las organizaciones sociales, el gobierno quiere un deber, el deber de cumplir esos acuerdos. Asimismo, se refirió el alto funcionario al proceso de La Habana en busca de la paz. La guerrilla y el gobierno deben ponerse de acuerdo en poco tiempo y pasar de las palabras a los hechos. Ese es el mensaje que sobre el tema expresa el vicepresidente Garzón. Tenemos que exigirle a los señores de la guerrilla que menos palabras y que cumplan con la palabra empeñada, que necesitamos un acuerdo final de paz. Y la base para consolidar en la paz en nuestro país es el diálogo social, la reconciliación y la equidad social. El gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, presente durante este importante acto de memoria social, puntualizó sobre el ejemplo de las víctimas al pedir sin ningún rencor o sentimiento de venganza la reparación y el no olvido de estos lamentables hechos. Sí, hay algo que hay que destacar, es que los familiares de las víctimas nunca hablaron de venganza, hablan es de reconciliación, perdón, pero con justicia y asimismo con equidad, y exigen que no exista la impunidad. Y dentro del marco de la paz se ha manifestado y lo ha reiterado el señor presidente que nunca se ha hablado de impunidad. Por su parte, el mandatario local, alcalde de San Gil, Álvaro Agón Martínez, advirtió que mientras por un lado se habla de equidad y justicia, es lamentable que la rama judicial en San Gil, dada su importancia en la región, se desintegre. Es lamentable porque si estamos nosotros exigiéndole al gobierno que tiene garantías a la justicia, no vemos por qué razón se disminuye los funcionarios del Poder Judicial, ya sea Fiscalía o el mismo tema de Tribunal. Hoy en día debemos respaldar la justicia, generarle garantías y, como lo decía el mismo vicepresidente, no solamente en el tema de apoyo en logística a funcionarios, sino también el tema salarial. Yo creo que es una responsabilidad muy grande la que tienen nuestros jueces y fiscales, que deben estar garantizados con el apoyo no solamente de un gobierno, sino de todo un país.